lo que Dios quiso en la tierra. Por cierto, tengo un nuevo librito que yo mismo publiqué, pueden conseguirlo en Amazon, ¿Qué quería Dios? Y parte de este contenido de hoy va a estar ahí, pero ese libro es para el nuevo creyente. Entonces, si siguen mi trabajo, ya saben de lo que se trata. Pero el libro académico sobre las cosas de las que estamos hablando hoy es El reino invisible. Si eres una persona académica, te gusta leer libros con notas a pie de página, te gusta investigar, te gustan las fuentes primarias, te gusta seguir los enredos de la erudición, ese es el libro para ti, créeme. Ese libro tardó 15 años en compilarse. Tiene bastantes notas a pie de página. Tiene un sitio web complementario con más datos y más información, más fuentes. He recopilado una bibliografía que no puedo hacer accesible al público, pero envío cosas a las personas de vez en cuando necesitan investigar y no pueden acceder a ellas. Todas las mejores cosas no están disponibles gratis en el Internet. Si viven cerca de una universidad o la biblioteca de un seminario, pueden obtener acceso a artículos de revistas de investigación revisados por pares a través de JSTOR y la base de datos A religión. Pero algunas personas no tienen eso. Así que he coleccionado varios de estos. Tengo casi 6.000 recursos revisados por pares sobre todo el contenido de El Reino Invisible. No estoy inventando nada. El pequeño y sucio secreto de El Reino Invisible y el trabajo que hago es que Mike nunca tuvo un pensamiento original. Todo es revisado por pares. Lo que hago es unir puntos. Soy un sintetizador, y espero que alguien que esté en mi ministerio, si puedo usar esa palabra para lo que hago, es tomar una beca revisada por pares y hacerla descifrable para las personas que no tienen títulos, cualquiera que se preocupe por el texto bíblico. Quiero intentar que eso sea comprensible y descifrable. Por eso hacemos nuestro podcast. Por eso hacemos los libros. Así que el principal es El Reino Invisible. Sobrenatural, que Estóbal ha tenido la amabilidad de comprar varios de esos para la gente. Esa es una destilación del Reino Invisible. Esa es la versión ligera en la que no hay notas al pie. No hay argumentación académica, no está en el dialecto del lenguaje académico, ese tipo de cosas. Tuve un buen editor para El Reino Invisible. Solo ve a Amazon y mira las reseñas. Es legible, a pesar de que es un libro académico. Pero si no te gusta leer libros con notas al pie, consigue Sobrenatural. Lo que Dios quiere es para el nuevo creyente y te prepara para el libro sobrenatural y luego para el que sigue. Y los otros libros son profundizaciones. Cary y Estóbal fueron lo suficientemente amables como para proporcionar lo que Dios quiere, e hicieron muchas mejoras de contenido para eso. Así que sé consciente de ello. Pero algunas de las cosas de las que vamos a hablar aquí, obtendrán una pequeña muestra en ese libro. Entonces, ¿qué quería Dios? La respuesta corta es una familia terrenal con Él para siempre. Es una declaración realmente simple, una receta realmente simple. Dios creó a la humanidad porque de otro modo no existiría, obviamente. Él no creó a la humanidad porque tenía alguna deficiencia en sí mismo. Así como lo ha hecho en el mundo sobrenatural, quería seres en el mundo encarnado, el mundo humano, y hace el mundo para estos seres. Quiere que algo como Él participe con Él en la tierra, tanto para disfrutar de la creación como para administrarla, para hacer que el resto del mundo sea como el Edén. Les da tareas. Es para su disfrute y su placer. Esa es la visión original. Tiene que hacerlo porque esa es la única forma en que va a suceder. Así que hablemos un poco sobre Edén. Edén era más que un jardín. Nuevamente, si lees El Reino Invisible o Sobrenatural, vas a tener una pequeña discusión en Sobrenatural sobre algunas curiosidades acerca del Edén, y son realmente importantes. Edén es más que un jardín. Es el hogar terrenal de Dios. Es superior al resto de la tierra. Crecimos, al menos yo como cristiano. Me hice cristiano cuando era adolescente, pensando que el Edén era todo el mundo creado.
que no es. Edén era un pedacito diminuto, un lugar diminuto en el mundo creado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Génesis 2 nos da una geografía específica para ello. Cuando Dios crea a la humanidad, les asigna la tarea de salir y someter, administrar la tierra. Si es un ambiente perfecto, no necesita eso. Pero es algo menor que lo que es Edén. Edén es donde mora Dios mismo. Ahí está la perfección. La fuente de la vida es Dios. Este tipo de grandes ideas. Entonces, los humanos tienen la tarea de multiplicarse porque van a necesitar más que solo dos para lograrlo. Pero esencialmente se supone que deben hacer que el resto del mundo sea como este lugar, difundir el buen gobierno de Dios en todas partes, multiplicar lo que es estar en la presencia de Dios en todas partes. La vida como estaba destinada a ser. Edén también se llama montaña. Ezequiel 28, bien podríamos hacer clic allí. Es fácil leer este versículo desapercibido, pero Edén no es solo un jardín. Sí, en el versículo 13, Edén, el jardín de Dios. En el versículo 14, Dios está hablando de esta figura de querubín, y él dice, yo te puse, tú estás a cargo del monte santo de Dios. ¿Por qué se describe el Edén como un jardín y una montaña? ¿Está Dios confundido? ¿Está confundido el escritor? No. Los jardines y las montañas en el antiguo pensamiento del antiguo Oriente Próximo eran la forma en que describirías el entorno más maravilloso y también el entorno más remoto. Porque Dios no es como nosotros. Él es completamente diferente. Esta es la razón por la que, en todos los ámbitos del pensamiento del antiguo Oriente Próximo, los dioses viven en el paraíso. Piensa en quien está escribiendo la Biblia. Esta es una economía de subsistencia, patriarcas, estilo de vida nómada, tal vez haya algunas situaciones urbanas establecidas, pero la gente vive día a día. A menos que seas el rey o algo así, entonces te va un poco mejor. Pero sigue siendo una lucha. Bueno, tal vez los dioses viven en un lugar mejor que este, pues, sí, es un paraíso. Siempre hay suficiente agua. Siempre hay suficiente comida. Es simplemente maravilloso. Pero también se pensaba que vivían en las montañas porque son distintos a nosotros. Y en el antiguo mundo del Oriente Próximo, los dioses realmente no querían tener mucho que ver con la gente, son repugnantes, estorban, son irritantes, roncan, hacen demasiado ruido, todo tipo de quejas sobre los humanos. Entonces los dioses están en otro lugar, o están en el cielo porque no vivimos allí. Si haces un estudio cuidadoso del pensamiento antiguo del Oriente Próximo, los dioses están en lugares donde los humanos no viven, en los cielos, en los mares. Por ejemplo, Aquaman. Estos son lugares que no son para habitación humana. Los humanos están privados de vivir allí. Por eso se describe el Edén en estos términos. Es un paraíso, pero también es diferente. Pero Dios crea a los humanos y los pone en este jardín. Era donde Dios estaba, y donde Él está, ahí está su familia. Hemos aludido a Job 38. La audiencia de Dios son los hijos que ya tiene en el mundo sobrenatural. Lo ven crear y son el público de una decisión trascendental. Después de que Dios ponga los cimientos del mundo y los hijos de Dios en Job 38, gritan de alegría. Dios tiene algo más que decirles. Y esto nos lleva al famoso pasaje de la imagen de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es Adán, humanidad es una mejor traducción. Hagamos a Adán, la humanidad, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que gobiernen. Así que de nuevo, es plural, sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, sobre toda la tierra, sobre todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. A imagen de Dios, los creó varón y hembra. Él los creó. Entonces es integral. Es la humanidad, hombre y mujer. ¿Alguna vez han notado que hay algunas cosas extrañas en este pasaje? Si no lo han notado, tal vez lo hagan ahora porque cambié los colores de algunas de las palabras. No se lo esperaban, ¿verdad? Hagamos a la humanidad a nuestra imagen.
Tienes plurales. Y luego, en el siguiente versículo, vuelve a los singulares. ¿Está confundido el escritor? ¿Acaba de suspender la gramática? Ahora, les aseguro que hay un propósito en hacer eso. Hay que hablar de eso. Hay mucho debate sobre la naturaleza de la imagen. Hay mucho debate sobre los plurales. Casi nunca escuchas comentarios sobre el cambio, pero vamos a revisarlos todos. A la mayoría de los cristianos se les enseña que el nosotros en el versículo es la Trinidad. Hay una serie de razones, y las reviso todas en el reino invisible, por las que esa es una idea defectuosa. Solo te daré una. La Trinidad en cualquier formulación estándar o articulación de la doctrina tiene tres personas coiguales, coeternas, coomniscientes. No necesitan información. Así que cuando Dios dice, oye, hagamos, la otra persona en la Trinidad dice, detente, ya estoy aquí. Y el otro puede decir, pensé en eso antes que tú, porque son coeternos. Entonces, ¿por qué necesitamos la conversación? Porque no estamos tratando con la Trinidad. Dios le está hablando a su hueste celestial, la familia que ya existe, y Él dice, tengo una gran idea. Vamos a crear seres que sean como nosotros en la tierra. Digamos, tenemos esta familia ordenada aquí. Y me encanta. Los quiero, muchachos. Y me gustaría hacerlo de nuevo. Esta vez, van a ser un poco raros porque van a tener cuerpos. Eso es un poco extraño. Pero hagamos eso. Ahora, sabemos, y probablemente haré clic un poco más tarde, que debido a que vuelve al singular, cuando Dios crea a la humanidad, Él es el único creador. No hay otros creadores. Pero el plural sigue ahí por una razón, y hablaremos de eso. Sin embargo, quería salirme un poco del tema y hablar sobre qué es la imagen, porque esto es algo sobre lo que Estóbal y yo hemos tenido varias conversaciones. Esto es realmente importante, y es algo que si lo comprendemos, informará nuestra identidad, y no solo nuestra identidad individual, sino también nuestra identidad colectiva en formas que pueden parecer obvias al oído, pero en nuestra cultura son cualquier cosa menos obvias. La imagen de Dios tiene estas características en la Escritura. Varón y hembra lo poseen por igual. Nos distingue de todas las demás criaturas terrenales. No hay indicios en el texto de que lo consigamos por etapas, de forma incremental o parcial. O lo tienes o no lo tienes. No hay crecimiento ni desarrollo en la imagen en un sentido humano aquí en la creación. Y se transmite generacionalmente. Cuando Adán y Eva tienen hijos en Génesis 5, se dice que sus hijos son a la imagen de su padre. La imagen de Adán, su propia imagen. En Génesis 9, ese lenguaje se aplica a todo ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a su imagen Dios hizo al hombre, hizo a la humanidad. Y eso es mucho después de Adán y Eva. Montones de personas en la tierra en el momento en que se hace esa declaración. Todos ellos son reproductores de la imagen de Dios. Dije reproductores de la imagen de Dios. ¿Qué quieres decir, Mike? Ese es un término incómodo. En realidad es importante. Saliendo del tema un poco, pequeña historia. Solía enseñar ética cristiana. Lo hice en un instituto bíblico y en un colegio cristiano, que resultó ser una escuela católica en Wisconsin. Me encantaba el día del aborto. Esto te da una pequeña idea de mi personalidad. ¿Cómo diablos podrías amar el día del aborto? Porque sabía que en ese día atormentaría a los estudiantes como no los atormentaría ningún otro día.
Entonces, lo que hacía era entrar al salón y decir, pues, hoy es el día del aborto. Vamos a hablar sobre el aborto, la ética cristiana. Y de nuevo, estas son escuelas cristianas, así que preguntaba, ¿cuántos de ustedes son pro vida? Cada mano sube, lo que por supuesto es predecible. Y les preguntaba, ¿por qué? Y te miraban de nuevo como si tuvieras dos cabezas. Somos cristianos, y se ponían a discutir entre ellos. Y eventualmente alguien decía, la vida es sagrada. Y yo preguntaba, ¿por qué? Y luego alguien terminaba en Génesis 1:26 y decía, bueno, porque la humanidad está hecha a la imagen de Dios. Y yo preguntaba, ¿qué significa eso? Y luego me decían toda la lista. Eso es lo que estoy esperando, esa lista. Si lees a muchos de tus teólogos, lo que te voy a decir es que mi punto de vista no es algo nuevo. Una vez más, Mike nunca tuvo una idea original, pero existen buenas razones exegéticas para ello. Pero esta es la lista. Dirían cosas como conciencia, autoconocimiento, sensibilidad, la capacidad de orar, la capacidad de comunicarse con Dios, emociones. Los teólogos llegan a estas conclusiones. Y yo diría, bueno, gracias por hacer un argumento bíblico a favor de pro vida. Y luego realmente te miraban y decían, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Se quedaban confundidos como mi perrito. ¿Por qué fallan estas cosas? Porque no se puede decir que estén presentes por igual entre todos los seres humanos. Volvamos a la lista. ¿Acaso todos tienen el mismo nivel de inteligencia, aptitud emocional? ¿Es la conciencia de todos la misma? ¿Qué pasa con las personas en coma? ¿Pierden la imagen? Ya no están conscientes. Pueden simplemente leer. Pueden elegir cada uno de estos. Si incluso lo expandimos al reino animal, hay un campo completo en psicología llamado cognición animal, que en realidad es divertido de leer. Es algo que me interesa, no porque tenga perritos. No sé cómo califiquen a los perritos, pero recuerdo haber leído un estudio una vez donde los pollos obtuvieron mejores puntajes que los niños pequeños, en una prueba de inteligencia, y tenemos un pollo en casa. ¿Por qué tenemos un pollo? Pero si dejas salir a la gallina, sabe que por la noche debe irse a dormir a algún lugar seguro, como si regresara a casa. ¿Quieres hacer eso con tu pequeño? Esa fue la prueba. Así que inteligencia animal, ninguno de estos funciona. No están poseídos por igual entre todos los humanos. No se puede decir que estén realmente presentes entre todos los seres humanos en las diferentes etapas del desarrollo humano, y algunos ni siquiera son exclusivos de la humanidad. Todos estos están conectados a la función cerebral, a excepción del alma y el espíritu. El pequeño cigoto de 4 o 6 células, la cosa que se pega a la pared del útero, que no está orando a Dios. Eso es no tener un solo pensamiento. No tiene cerebro. No es comulgar con lo sobrenatural, con el Todopoderoso. Y luego alguien en la audiencia en mi clase de ética decía, bueno, lo hará en el futuro. Dije, gracias. Ahora tenemos personas potenciales. Ese es un argumento de elección profesional. Y luego me decían, le voy a decir a mi pastor. Después de esta clase, voy a llamar a mi mamá. Voy a ir al decano. Y les decía, ellos ya saben qué día es. Te están esperando. Si quieres ve. Esto era cada semestre. Y yo les decía, miren, les hago esto a ustedes porque no quiero que se los haga a alguien que es hostil a su fe porque los van a destruir. Tomaría 5 minutos destruirte y algunos lo disfrutarían. Estas ideas te hacen vulnerable. ¿Qué pasa con el alma y el espíritu? La palabra hebrea para alma es nefesh. ¿Adivina qué? Los animales tienen eso en Génesis 2:7. Así que eso no es exclusivo de los humanos. Génesis 1:21, los animales tienen eso. Todo ser viviente, criatura viviente, está oscurecido en las traducciones al español. No sabes que esa es la palabra para alma, pero lo es. También tienen un ruaj,
La palabra para espíritu, Eclesiastés 3:21, solo se refiere a la vida animada. Hay vida animada y luego está la vida vegetal. ¿Qué pasa con el Nismat Hayem, el aliento de vida? Bueno, Génesis 7, 22 y 23 atribuye eso también a todos los animales terrestres. Nuevamente, tomaría 5 minutos. Entonces, ¿qué es? Inevitablemente me decían, ok, sábelo todo, ¿qué es? Se enfadaban. Yo decía, me alegro de que hayan hecho la pregunta porque es importante. Entonces, Dios creó al hombre a su propia imagen, así es como la mayoría de las traducciones tienen esto. Voy a sugerir que debemos pensar en la imagen como una función o un rol en lugar de una cualidad o un atributo dentro de una persona. Porque esas cualidades y atributos no son únicos. Los humanos no los poseen por igual, y en algunos casos, pueden percibirse incluso como perdidos, como la situación de un coma. La imagen es algo que es una función. Permítanme ilustrar en español. Si digo, lo creas o no, todo se trata realmente de una pequeña preposición, en. En hebreo, es bet. La letra bet. En la imagen. Si digo, pon los platos en el fregadero, que denota la palabra en. Ubicación, en este caso. Si digo, escribí la carta en computadora, ahora no estoy hablando de ubicación. No estoy usando esa pequeña preposición para denotar ubicación. Estoy hablando del instrumento que usé para escribir, una herramienta. Tiene una semántica totalmente diferente, un significado totalmente diferente. Si digo que rompí el jarrón en pedazos, no me refiero al instrumento o la ubicación, sino que me refiero al resultado de alguna acción que hice. Prueben con este. Si digo, trabajo en medicina, trabajo en ministerio, trabajo en contabilidad, trabajo en educación. ¿Qué quiero decir? Significa que trabajo como médico, asistente médico, enfermero. Trabajo como pastor, alguien como miembro del personal, alguna función ministerial de cualquier tipo, cualquier cosa. Yo trabajo como contador. Trabajo como director, maestro, administrador o lo que sea, describe función o rol. A eso se refiere Génesis 1:26. Podría llevarlos a la gramática hebrea y hablar sobre el bet de la predicción, la disensión bet y todas esas cosas elegantes de la gramática latina. Esta es una categoría conocida por el significado de en, función. ¿Cómo funciona en la práctica? Traten de pensar en ello como un verbo en lugar de un sustantivo. Todo ser humano es un reproductor de la imagen de Dios. La intención original de Dios fue crear criaturas como Él, ser esencialmente Él, como si estuviera allí. Ellos son su apoderado. Ellos son su representante, su agente para hacer las cosas. Todo ser humano es un reproductor de la imagen de Dios. Otra forma de ilustrar esto es acudir a uno de los 10 mandamientos. Este es uno familiar. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Se nos enseña a pensar que este mandamiento se trata de decir groserías, la pronunciación verbal del nombre de Dios de alguna manera difamatoria o inútil. Quiero que vean algo, de nuevo, que está oculto en español. Tomar es el verbo hebreo. Tengan paciencia. Voy a realizar una búsqueda rápida solo para llegar al punto. Este es a menudo el término, verán las opciones aquí que se traducen como llevar, cargar, apoyar, levantar. Es un verbo que significa todas esas cosas. Levantar, llevar, cargar, tomar, recoger, ese tipo de cosas. No llevarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. ¿Qué significa llevar un nombre?
Significa estar asociado con Él. Llevo el nombre cristiano. Llevo el nombre como empleado de Logos. Soy una extensión de ese nombre. Soy responsable de su reputación. Llevar el nombre significa ser un representante de ese nombre. Pero el Nuevo Testamento expresa esto muy bien cuando Pablo le dice a Pedro, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Representar a Dios y llevar el nombre son dos conceptos relacionados. En realidad son dos formas de decir lo mismo. La humanidad era el representante de Dios, era el agente de Dios en la tierra. Ser humano es ser imagen de Dios. No importa si eres unas pocas células en el útero de una mujer. No importa si eres viejo y has perdido la memoria. No importa si estás en coma. Si eres humano, eres un reproductor de la imagen de Dios. Fin de la historia. No importa qué raza, qué nivel de ingresos. Miren todas las formas en que nuestra cultura divide a las personas en grupos. Vivimos en una época en la que la mejor palabra para describirlo es tribalismo. Es como si todos quisiéramos estar en estas pequeñas tribus y luego pelear entre sí constantemente. Eso es tan caóticamente contrario a la visión de Dios para la humanidad. Y el hecho de que Dios realmente te dice cómo mira a las personas. Cada persona que Dios mira, Él la mira como su representante. Son Él, por así decirlo, en la tierra. Eso se arruina por la caída. Entramos en rebelión. Tenemos el problema del pecado. Todos estamos en rebelión y necesitamos que nos devuelvan a la familia de Dios, donde podamos funcionar realmente como Dios quiere que lo hagamos, y podamos representarlo bien, de la manera en que Él quiere que se hagan las cosas. Pero cada persona con la que te encuentras es un candidato potencial. Candidato no es realmente una buena palabra, pero cada persona con la que te encuentras es un miembro de la familia separado que fue creado por una razón específica, y es para reflejar a Dios, para participar con Dios, para completar las tareas que Dios quiere, para dar en la tierra la vida que Dios quiere que la gente tenga. Todo se remonta a Génesis 1, a este concepto de imagen. Llevar el nombre, representación. En un mundo caído, los redimidos son los que pueden hacer esto según lo previsto, y todos estamos alejados de Dios. Afortunadamente, tenemos una plantilla. No es coincidencia que se use un lenguaje de imagen acerca de Jesús. No es como una correlación afortunada. Pablo tuvo suerte. Usó la palabra imagen un par de veces. Apuestan a que no estaba pensando en Génesis 1. Apuesto a que sí. Apuesto a que estaba pensando en la representación de Dios. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Él es la imagen perfecta. Es el representante perfecto. Si me has visto, dijo Jesús, has visto al Padre. Dios ha predestinado que todos los que creen finalmente serán conformados a la imagen de su Hijo. ¿Significa eso que todos nos parecemos a Jesús? Sería triste si eres una mujer. Me gusta cómo me veo. Una vez más, miren cómo pensamos en estas cosas. ¿Estaré en mi peso ideal? ¿Tendré más pelo? ¿Podemos no literalizar todo? Hay cosas más importantes que esas. En 1 de Juan 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados y seamos hijos de Dios. Y luego Juan tiene esta pequeña oración, tiene este pequeño pensamiento entre paréntesis donde dice, y eso es lo que somos. Y luego continúa y dice, algún día seremos como Él. Seremos conformados a su imagen. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué casualidad!
Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Reproducir la imagen de Dios es llegar a ser más como Él, para usar a Jesús como su ejemplo. Sigues a Jesús, imitas a Jesús. Amigos, esto es discipulado, que es algo que básicamente se pierde en la iglesia moderna. Esto es discipulado. Sigues a Jesús, lo imitas, su comportamiento, sus actitudes, lo que Él haría. Y nos da muchos ejemplos. Y cuando haces eso, estás siendo conformado a su imagen. Y Él es la imagen perfecta de Dios. Estás cumpliendo tu deber. Esto es lo que estabas destinado a hacer. Es lo que cada persona estaba destinada a hacer. Todos en la misma familia. Nuevamente, todos participando con Dios en hacer el mundo como Dios quería que fuera en primer lugar. Esa es la tarea. Entonces, ¿qué pasa con los plurales? No creo que esto sea un enigma. Dios es el único creador de todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles. Mundo terrenal, mundo espiritual. Colosenses 1 nos dice eso. Representamos a Dios, nuestro creador. Es decir, servimos, nos asociamos con Él como sus agentes, sus representantes, sus apoderados en nuestro entorno, que es este mundo. Ellos hacen lo mismo en su mundo. Tienen el mismo Padre, el mismo Creador. La razón por la que es plural es porque los incluye en la conversación. Sus hijos sobrenaturales, los miembros de su hueste, el consejo, cualquier metáfora que quieras, representan a Dios, su Creador en el ámbito espiritual. Debemos ser imágenes especulares, perdón por el juego de palabras, es deliberado en este caso, somos imágenes especulares unos de otros como en el cielo, así en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios tiene dos familias en Edén porque el cielo vino a la tierra. De nuevo, que eso es Edén. Aquí es donde el cielo viene a la tierra. Dios habita entre los hombres. Él crea una familia humana para que coexista y se asocie con la familia sobrenatural que ya existe. ¿Dónde está Dios? Está su familia, su séquito está con ellos. Tiene una conversación con ellos. No es la única vez que dice, hagamos esto y aquello. Dios tiene conversaciones con los miembros de la hueste en otros lugares de Génesis. En Edén, ellos están allí, nosotros estamos allí. El plan original de Dios era tener estas dos familias juntas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que la humanidad fue creada para ser apta para la presencia de Dios. Ese es el plan original. No tienen prohibido el ingreso. Pertenecen allí. Lo más normal en la mente de Dios es que los humanos estén con Él porque sus otros hijos están con Él. Él no los creó para estar separados. Él los creó para ser uno. Es por eso que al final del camino en la santificación, es un término teológico largo y elegante para cuando somos glorificados, después de la muerte, o después de que venga el Señor, llegamos a ser como Él, como Jesús. No nos volvemos simplemente como ángeles. Y aprendemos porque en Hebreos 2, porque la segunda persona de la deidad se hizo hombre para redimir al hombre. Así que en realidad estamos hechos como Él, un poco por encima de ellos, un poco por encima de los ángeles. Pero estamos allí juntos en la nueva tierra. ¿Te das cuenta de que la Biblia termina en Apocalipsis de la misma manera que comenzó en Génesis? Es solo un nuevo Edén, y ahora es global. Pero todos los que están allí pertenecen allí. Es lo más normal en la mente de Dios. Lo más anormal que Dios pueda pensar es que su familia esté alejada de Él. Tanto los miembros de su familia sobrenatural se rebelan como los miembros de su familia humana se rebelan. Le dan la espalda a las cosas que Dios quiere que tengan porque quieren autonomía. Quieren control. Quieren autogobierno.
Lo quieren tanto que están dispuestos a abandonar todo lo que tienen para pensar que tienen el control de sus propias vidas, de sus propias situaciones. Toman sus propias decisiones autónomas. Eso es anormal en la mente de Dios. Eso es lo que Él no quiere. Una vez más, el plural es correpresentación, es la idea clave. Hablemos un poco de rebeldía y maldad. Cada vez que me meto en esto, surge naturalmente la pregunta, ¿Dios no sabía lo que iba a pasar? Por supuesto, Dios sabía que eso iba a suceder. Es un ser omnisciente. Por supuesto, Él sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nos hizo? Una pregunta relacionada es, ¿por qué existe el mal? ¿No puede Dios simplemente deshacerse del mal? Si no se deshace del mal, no puede ser bueno. ¿Sabes por qué Dios no se deshace del mal? ¿Cuántos de ustedes son fans de los Expedientes X? Hay un maravilloso episodio en los Expedientes X donde Mulder y Scully encuentran un genio enrollado en la alfombra. Y Mulder se da cuenta, este es un genio, como en Aladín. Y entonces el genio dice, felicidades, tonto, tienes 3 deseos. Y entonces su primer deseo es el deseo caricaturizado, quiero la paz mundial. Y luego Mulder sale de la habitación en la que están y no hay nadie. Y empieza a correr por la calle. Scully, Scully, seguramente Scully está aquí. ¿Tienes más deseos? Así que es una buena ilustración. Dios podría acabar con el mal. Pero para hacerlo, tiene que acabar con todos los seres que ha creado que son como Él. Porque cuando somos creados como reproductores de la imagen de Dios, y cuando ellos fueron creados como reproductores de la imagen de Dios, son correproductores de la imagen, son sus representantes. Para hacer el trabajo de ser Dios, ser socio de Dios, para hacer ese trabajo, Dios compartió sus atributos con nosotros. En la teología, se llaman atributos comunicables. Ese es su impresionante término teológico para el día. Son atributos que Dios comparte. Creatividad, inteligencia, racionalidad, emociones y libertad. Libre albedrío. No puedes eliminar esa y quedarte con las demás porque entonces no serías realmente como Dios, ¿verdad? El libre albedrío es realmente esencial para poder reproducir la imagen, para todo el concepto. Dios pensó y dijo, sigo pensando que esta es una muy buena idea porque es lo que quiero. Veo el objetivo final. Quiero una familia humana, una familia terrenal con mi familia sobrenatural. Los quiero juntos. Quiero disfrutarlos asociándose conmigo en su reino como yo disfruto a ustedes asociándose conmigo en el reino sobrenatural. Es el impulso natural de Dios querer una familia y querer socios. Pero sé que cuando los haga a mi imagen y comparta mis atributos, también me doy cuenta de otra cosa. Ellos no son yo. Son como yo, pero no son yo. Eso significa que les falta mi naturaleza perfecta. Eso significa que en algún momento van a abusar de los buenos regalos que les he dado. Y Dios tiene razón. La rebelión sucede en el ámbito sobrenatural, y sucede en el ámbito terrenal. ¿Qué te dice acerca de Dios? Dices, bueno, eso no es muy satisfactorio porque mira toda la miseria, mira toda la violencia, mira todas las cosas malas en la tierra, y mira todo el sufrimiento. Ya que sabemos que eso no era lo que Dios pretendía, Dios también lo odia. Pero aquí está el punto clave. En la mente de Dios, y puedes culpar a Dios por esta decisión si quieres.
En la mente de Dios, las cosas terribles que resultarían de su decisión inicial de hacernos era mejor que no tenernos en absoluto. Últimamente, Dios hace esa decisión. Puedes sentarte ahí y ser un ateo orgulloso y decir, bueno, preferiría no existir. Entonces, ¿por qué no saltas de un puente entonces? Muestra el compromiso con tu propia declaración. Aquí viene un camión. Demuestra lo que dices. Ni ellos se la creen. Solo están tratando de ganar un debate. Queremos vida. La vida es una cosa maravillosa. Y aun con sufrimiento, algunas de las personas que más sufren te dirán que la vida es una cosa maravillosa, porque saben de un extremo al otro. Y tenemos que enfrentarnos al sufrimiento. Por eso fuimos creados para ser familia, para ser comunidad, para aliviar el sufrimiento de los miembros de la familia, para aliviar el sufrimiento de otros reproductores de la imagen de Dios. Si miraras a las personas de esta manera, podrías dejar de estar de holgazán y hacer algo, ¿de acuerdo? Seamos honestos, a menudo comparo. Y todos saben la diferencia aquí. Voy a ser crítico con la iglesia en general. Una vez más, no en todos los lugares en los que he estado en la iglesia ha sido esta experiencia, pero la he visto. Muchas iglesias tienden a tratar a las personas, e incluso muchos grupos pequeños, muchos cristianos, tienden a tratar al colectivo como si fuera un negocio en lugar de una familia. ¿Sabes qué pensarías diferente si alguna persona en la iglesia se te acercara y te dijera, no puedo pagar la renta este mes, no sé lo que voy a hacer? Si fuera tu hermano, sabrías qué hacer. Si esa fuera tu hermana, ni siquiera tendrías que pensarlo dos veces. Es una dinámica mental completamente diferente. Así nos mira Dios. Eso es lo que Dios tiene como expectativa. Si nos lo metemos en la cabeza, de nuevo, si pensamos en nosotros como Dios piensa de nosotros, como humanos, y especialmente dentro de la iglesia, porque ya no estamos distanciados, estamos redimidos, somos devueltos a la familia, tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. Tenemos otras personas que tienen ideas afines. Esto debería ser lo más normal del mundo. Y si realmente sucediera y cuando sucediera, ¿crees que la gente se daría cuenta? Por supuesto que lo notarían porque es anormal. No es la norma. Te da una pequeña muestra de cómo debería ser la vida. En el mundo de Dios, todo se remonta a este concepto de imagen. Y sí, hay maldad en su sufrimiento, pero Dios estaba dispuesto a entristecerse él mismo. ¿Crees que estás afligido por el sufrimiento debido a las cosas que ves en el mundo? Dios ve todo. No se compara con lo que Dios ve. No tienes mayor conciencia de la miseria y del sufrimiento del mundo que la que tiene Dios. Él está plenamente consciente. Por eso Dios odia el mal. Le duele. ¿Sabía él que iba a suceder? Sí sabía. Pero eso era preferible a no tenernos nunca. Esa es simplemente la naturaleza de Dios. Dios está intentando activamente, trabajando con personas, a través de personas, para ser sus agentes. Son los redimidos los que pueden funcionar de esta manera, de la manera en que todo estaba destinado a funcionar. Dios está comprometido activamente con las personas para traer de vuelta a la familia a quienes se alejaron de la imagen. A eso le llamamos evangelismo, darles el evangelio y luego construir una comunidad donde se alivie el sufrimiento. Nunca se eliminará por completo, porque esa es la era por venir. Pero en esta era, tenemos que tratar de disminuirlo. Y esto es lo que Dios quiere. La pregunta que va con esto es, inevitablemente terminas en esta conversación de predestinación.
Permítanme hacer clic en un versículo porque creo que este también es muy importante. Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces si Él lo supo de antemano, entonces esto es lo que Dios quiere. Él lo predestinó. Él quiere sufrimiento. Él es esto, aquello y lo otro. ¿Es en serio? Creo que estás haciendo algunas suposiciones allí. Y me encanta ir a este pasaje. No es el único de su tipo, pero creo que es el más claro. Este es David en Keila. Tal vez digan, vaya, sé quién es David, pero en Keila, probablemente olvidaré ese nombre. Solo recuerden la historia. David está huyendo de Saúl, como lo hace la mayor parte del tiempo, hasta que se convierte en rey. Ahora, le dijeron a David, alguien le dice a David, he aquí, los filisteos, a quienes me gusta caracterizar como los Klingons del Antiguo Testamento. Los filisteos están peleando contra Keila y están saqueando las eras. Ahí es donde almacenan la comida. Eso es malo porque a la gente le gusta comer, al menos a mí. Por lo tanto, David consultó al Señor, debería ir y atacar a estos filisteos. Y el Señor dijo a David, ve y ataca a los filisteos y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, he aquí, tenemos miedo aquí en Judá. ¿Cuánto más que si vamos a Keila contra los ejércitos de los filisteos? Así que están a salvo en Judá. Están lejos de la banda de Saúl. Son un grupo pequeño. Saúl tiene todo un ejército. Si ellos dejan la seguridad de donde están, además son los filisteos, son desagradables. Así que David dice, déjenme ir a preguntarle a Dios otra vez. David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, porque entregaré a los filisteos en tu mano. Traducción, solo dile a tus hombres que no se preocupen. David y sus hombres fueron a Keila y pelearon con los filisteos y se llevaron su ganado y los hirió con gran mortandad. Entonces David salvó a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, había huido a donde estaba David, a Keila, este es otro personaje en la historia de David. Se entera de que David va a Keila, por lo que quiere ir y hablar. Había ido con un efod en la mano. Esto es probablemente parte del pectoral del sumo sacerdote. Esto es después de la era mosaica. Pero es una de las cosas que Dios les había dicho que usaran para hacerle preguntas a Dios, para inquirir de Dios. Así que el sacerdote va hacia allá. Se le dijo a Saúl que David había venido a Keila. Así que Ahimelech no solo oye, sino que oye que David está en Keila. No sabemos cómo se enteró, pero se entera de esto. Y Saúl dice, esto es genial. Dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, porque se ha encerrado entrando en una ciudad que tiene puertas y cerrojos. Ese David es un tonto. ¿Por qué es tan importante? Porque David está dentro de la ciudad, tiene puertas y rejas. ¿Sabes lo que Saúl va a hacer? Esta es una guerra de asedio. Simplemente lleva a tus hombres allí y rodeas la ciudad y luego esperas. Cortas el sustento de comida, cortas el sustento de agua y solo esperas. Y dices, la gente de tu ciudad comerá y beberá cuando tengamos a David. Entrégalo y nos largamos de aquí. La vida vuelve a la normalidad. Entonces Saúl dice, este tonto ha entrado en una ciudad amurallada. Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para que descendieran a Keila y sitiaran a David. Saúl mandó llamar a todo el pueblo para que fueran a la guerra, para sitiar a David y a sus hombres. David sabía, así que ahora David de alguna manera escucha, que Saúl se ha enterado y está tramando un ataque contra él. Y dijo a Abiatar, el sacerdote, oye, mejor trae el efod para acá. Tengo algunas preguntas para Dios. Entonces dijo David, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl busca venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los hombres de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Así que hizo dos preguntas. ¿Saúl va a venir aquí? Y cuando lo haga, ¿me entregarán los hombres de la ciudad a Saúl? Oh Señor, Dios de Israel, por favor dile a tu siervo.
Y el Señor dijo, Él descenderá. Entonces David dijo, los hombres de Keila. ¿Me entregarán los hombres de Keila a mí, y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, te entregarán. Te van a entregar. Si fueras David, ¿qué harías? Harías lo que hizo David. Vamos a salir de aquí. Y si leemos el resto del capítulo, nos daremos cuenta de que Saúl también escucha eso, y se da la vuelta y se va a casa. ¿Entiendes el punto? Dios sabía de antemano dos cosas que nunca sucedieron. Saúl no llega a la ciudad, y los hombres no entregan a David porque David no está allí. El conocimiento previo no necesita la predestinación. Dios sabe de antemano dos cosas que nunca sucedieron. Si estuvieran predestinadas, tendrían que suceder. Así que no vayas culpando a Dios por querer el mal. Puedes culpar a Dios por darte la vida y hacerte como Él, lo que incluía el atributo de la libertad. Pero solo puedes culparte a ti mismo por abusar del buen regalo de Dios. Ese es el punto. Entonces, si remontas esto de vuelta a Génesis, ¿qué quiere Dios? Él quiere una familia. Dios sabe, perdón por el juego de palabras, en que caería su decisión. Él sabe que el mal va a surgir porque no somos Él. Somos como Él, pero no somos Él. Pero Dios prefirió tenernos a nosotros, y que esa circunstancia se desarrollara y se entristeciera aún más que nosotros, a que nunca tenernos. El problema, la desconexión para nosotros es que no solo no miramos a otras personas de esta manera, ni siquiera nos miramos a nosotros mismos de esta manera. Estóbal, lo sé, habla mucho y yo hablo mucho sobre identidad y misión. Todo vuelve a esto. Dios quiere humanos en su familia. Quiere que los humanos compartan espacio con su presencia. Esa es la condición más normal para Dios cuando piensa en los humanos, porque eso es lo que planeó originalmente. La obra de Dios, la cual hablaremos en la próxima sesión. Hablaremos de las rebeliones y la metanarrativa, y cómo las rebeliones, especialmente las rebeliones sobrenaturales, simplemente cambian el panorama, y cómo eso conduce a la misión de Jesús y nuestra misión como reproductores de la imagen de Jesús. Pero todo ese conjunto de circunstancias, lo que Dios quiere nunca cambia. Nunca hubo un plan B. Solo hay un plan original. Porque la metanarrativa de las Escrituras va a ser ahora que hemos tenido rebelión, ahora que hemos tenido la caída, y va a haber más de una caída, más que una rebelión sobrenatural, más que una rebelión humana, ahora que tenemos, esencialmente, el mundo desmoronándose y yéndose todo hacia abajo, solo este caos total. Dios no dice, tal vez estaba fuera de mis cabales. Tal vez pueda arreglar esto con algún otro plan. No hay otro plan. Entonces, la historia de la Biblia es Dios tratando de componer a la humanidad para que recupere su identidad, traer a las personas de regreso a la familia y luego asociarse con Él para repetir el proceso. Eso es todo lo que es. Y constantemente somos frustrados por enemigos sobrenaturales, y los humanos que son engañados por estos, y los efectos que la rebelión sobrenatural tiene sobre nosotros, para impedir que el plan de Dios se cumpla.